Bueno, vamos a empezar, Abelardo, a hacer Empecemos. un balance. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Bueno, los resultados ya son conocidos en términos generales. Lo que podemos decir es que no le fue bien a los oficialismos en su conjunto. Si comparamos los resultados del domingo pasado, no solamente con los del 2011, que no sería una justa comparación porque es una elección de medio término legislativa, en general no le fue bien a los oficialismos. Al Frente para la Victoria no le fue bien, no solamente por haber perdido en Provincia de Buenos Aires, sino porque en términos nacionales el acumulado de votos fue menor a lo que se esperaba, alrededor del 29%. Pero también, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve los resultados del macrismo, perdieron muchísimos votos con respecto a elecciones anteriores. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, si se suman las distintas listas que compitieron en la interna de Lunen, superan a los votos alcanzados por Michetti y por Bloomberg, que era, Berman, candidato a diputado nacional. Berman no es ingeniero tampoco. Algo parecido pasó en San Juan, ¿no? Algo parecido pasó en San Juan, donde el Frente para la Victoria, si bien muy cerca de quienes ganaron la elección, un frente ahí apoyado por Rodríguez A, que sumando 3 listas superaron al Frente para la Victoria. Esto en principio creo que lo que tiene que poner es algún tipo de freno a pensar que automáticamente los resultados del domingo pasado se van a repetir en la elección de octubre. Porque habría que ver si un votante en Capital Federal que votó a Vicky Donda va a votar livianamente a Carrió en octubre. Quizás sí, quizás no. Con los votantes de Vicky Donda nunca se sabe. No, con Vicky es Donda cierto, tampoco. con los de Carrió tampoco. Bueno, pero yo creo que son más claros. Por lo menos uno visualiza más o mejor al votante de Carrió, que es un odiador concentrado, ¿no? Y que tal vez la recuerde con el crucifijo, ¿no? Como como en una cosa más combativa contra cosas que ahora no combate para nada. Pero lo que es más un poco más extraño de entender o de digerir, han sido, yo creo que tanto a Victoria Donda como a Pino Solana se les ha ido mucho caudal del original. Exactamente, claro. Bueno, eso está sucediendo, ¿no? También es cierto que hay como un reacomodamiento. Claro. Y también que va a seguir habiendo reacomodamientos, esto por lo menos es lo que sospecho. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires es bastante probable que Sergio Massa capture algunos votos que en la primera vuelta fueron para de Narváez, del mismo modo que es bastante probable que muchos votantes de Massa en la segunda vuelta se vuelquen al oficialismo, a Insaurralde. Porque una de las cosas que se pueden evaluar post-elección es que efectivamente todavía había un sector importante de la ciudadanía bonaerense que lo ubicaba a Massa en un lugar difuso, fue su estrategia de campaña, de hacerse medio el gil, ¿no? De que, tenemos que sembrar una semillita. Sí, la ancha parecía avenida como se del tienen medio, los bebés, un poco era como se tienen los bebés, ¿no? La ancha avenida del medio, que hay que mantener lo bueno y cambiar lo malo, y entonces en esa ambivalencia capturó votos kirchneristas, y que con el correr de la campaña y sobre todo con las modificaciones que cada fuerza va a hacer a la campaña para enfrentar la elección general, esos votos creo que les va a costar mantenerlo a Massa. Se tiene que empezar a definir y en esa definición claramente ya está en un lugar muy opositor. Volviendo al pasado, la última semana mostró la hilacha en la reunión con los empresarios de que sus medidas económicas son medidas ancladas más en los 90 que en preservar lo bueno de esta década. Así que en principio un poco ese es el panorama. También es cierto que seguramente, sobre todo el Frente para la Victoria, está en este momento en un proceso de debate importante con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados. Empieza a haber son buenos los momentos de debate también. Son buenos. Hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Sí, claro que sí. Empieza a haber cruces un poco que no estábamos acostumbrados. Recién leía un cable del intendente de Quilmes, el Barba Gutiérrez, criticando muy duramente a Aníbal Fernández por las declaraciones de Aníbal
que se refería a que no le importó. Subestimaba sí, el claro, resultado, exactamente, sí. que el resultado no importaba, qué sé yo, me importa 3 carajos, no sé cuánto, y el Barba Gutiérrez, también de Frente para la Victoria, si bien ellos siempre tuvieron una interna muy fuerte en Quilmes, lo salió a cruzar muy duramente. Así que bueno, se vienen tiempos interesantes en ese sentido y los vamos a ir desgranando semana a semana aquí. Son interesantes los momentos de debate porque salen cuestiones a la luz, pero bueno, también es difícil debatir, por lo menos públicamente, cuando hay tanta carne podrida en el medio, ¿no? Tanta hojarasca. Ahora también estos momentos son una de las personas que ha bancado a la candidatura de Massa desde que se presentó, es Eduardo Duhalde, y esta semana ha sorprendido realmente por su nivel de arcaísmo, decíamos en el editorial, Chiche, su la mujer, mujer. Chiche, quien es una activista política, ella misma, pero dice que per se hay que revisar si las mujeres tenemos que estar en la vida pública. Entonces les decía en el editorial que queríamos analizar un poco más en profundidad este tema y lo vamos a hacer con una investigadora, una de las principales investigadoras del CONICET, con la socióloga y con la historiadora Dora Barrancos. Buen día, Dora. Buen día, Sandra. Gracias por invitarme. No, por favor, nos es debate. nos hace falta poner en claro en qué punto estamos, porque a veces escuchamos cosas que nos hacen sentir en el siglo XIX. Exactamente, está lo que ocurrió. La verdad es que ha sido como un rayo en un día de sol. Creo que lo he dicho, nos han preguntado varias veces y voy a volver a decirlo. Creo que es una infamia contra sí, ¿no? Uh-huh. Porque es una manera de autoimpugnación descalificatoria que la pone en el centro de una cuestión que es por lo menos un dilema personal. El grado de sujetamiento al que parece dar cuenta cuando ella misma dice de manera casi impensada para el resto de las congéneres que fue un instrumento, que ha sido un ariete, que ha estado en un grado de costo de oportunidad posible para su marido, y en verdad me parece que le ha faltado reflexión. Yo no puedo pensar que ese tipo de enunciados lo haga esta persona que por otra parte también ha contribuido a fundarle sentidos a su marido. Sí. Todas las que estudiamos género sabemos que detrás de estos personajes hay influencia, opinión. No me animo a decir cuánta incursión operativa eficaz ha tenido. Entonces, la treta de descalificar a la presidenta de una manera tan, en lo que el lenguaje llamamos oxímoron, ¿no? Uh-huh. Es un día claramente oscuro. Sí. Entonces, esa construcción absurda que se vuelve contra sí misma, me parece especiante, porque uh-huh. Primero ha corrido tanto derecho y además, voy a decir algo, si me permite, Sandra. Claro. Voy a repetirme, desde el fondo de los tiempos, las mujeres en nuestro país, en lo que era nuestro país antes, en el Río de la Plata y en varios países de América Latina, han tenido activa participación en política antes, uh-huh. inclusive de los derechos cívicos. Claro. Claro. Sí, a mí me parece muy interesante, Dora, esto que vos decís de la autodefinición, si querés, porque yo perdón. Sí, porque lo comentábamos al principio del programa, yo lo comentaba, Chiche Duhalde ha tenido una vida absolutamente activa, ha sido ministra de Desarrollo Social en el 2002, ha sido diputada, ha sido senadora, ha organizado a miles de mujeres como manzaneras en el conurbano, y sin embargo, lo que ha dicho esta semana parece ser la confesión de una autolimitación, más que la descripción del estado de las mujeres. Sí, yo no sé en qué depósito, digamos, oscuro del inconsciente estaba esta noción tan autolimitante, porque, uh-huh. Pero además estoy segura no se compadece con su verdad más íntima.
no Claro. se compadece. Yo no me la veo en una situación, es decir, lo que dice da el tono de la obediencia debida, pero no se compadece en el fondo con lo que creo que ella debe pensar, porque se trata de, digamos, de descalificaciones a una mujer que preside la nación. Entonces, bueno, las descalificaciones pueden venir por muchos lados, pero significa una vuelta atrás, un no reconocimiento, una absurda identificación con el enemigo patriarcal, no tiene asidero. Es una situación bastante desquiciante y me parece que todas las mujeres de todos los partidos han reaccionado como se debe. No hace no honra su propia tradición, la tradición de Baterón, Alicia Moro de Justo, Clotilde Sabatini, yo voy a poner los nombres de las radicales, Afrasia Cabral, Elvira Rawson de Letiani, actúan en 1890 en la Revolución del Parque. No hay ningún espectáculo histórico argentino que se haya privado de la influencia de las mujeres. Entonces, sí. No, Dora Barranco, es una preguntita que hay que hacer. Sergio Wisniewski la saluda. ¿Qué tal, Sergio? Usted dijo que era como un trueno en un día soleado. ¿No le parece que tal vez en algún sector de la población e incluso de las mujeres este discurso retrógrado resuena de alguna manera positivamente? Puede resonar, a mí no se me escapa, pero son más que situaciones de sectores, puede haber algunos bolsones mentales personales. Porque en realidad lo que hoy sabemos, quienes estudiamos, es que hay una especie, lo ha dicho además una colega, Graciela Di Marco, trabajando estas nuevas subjetividades de las mujeres en los sectores populares. Yo estoy segura de que hay un resuello, feminista, entre comillas, en cualquier mujer de todos los sectores hoy día. Ahora, si hay compatibilidad, consecuencia con ese sentimiento, es otra cosa. Es más, estamos hablando de una especie de feminismo popular, como dice Graciela. Entonces, sí hay sectores misóginos, hay sectores homofóbicos. Ahora, a nadie que está en una estatura política se le ocurriría hoy decir una barbaridad homofóbica. Se le ocurre, sí, pero paga caro, porque la verdad es que ni el estado de opinión, ni el estado de la Constitución de Derechos, ni el estado de la época recomiendan semejante retroceso. Sí, es equivalente, Dora, a que en la actualidad aparezca un gay a decir, sí, yo soy un enfermo. Exactamente. Claro. Y es lo mismo. De una manera tan absurda la autoimpugnación, ¿no? Sí. Se inflige a sí misma. Una persona como Chiche, que por otra parte, quienes hacemos historia a las mujeres, hemos reconocido justamente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ciertos equívocos que permite el propio poder en orden a ir ganando posiciones, ella los utilizó muy bien, porque la organización de las manzaneras, que fue un copyright de las organizaciones de cuadrícula cubana, ella tuvo una bastante, yo diría, tuvo un trazo imaginativo interesante y resultó y tal, y además ella misma configura, yo creo, ¿no? Que, a ver, si se pone, que tiene más liderazgo que el marido hoy día ella. Yo creo que puestos en una balanza, Chiche concita más simpatías que el marido, de modo que no se me ocurre pensar sino en una especie de, yo como diría, de hostigamiento de sí, una especie de obnubilamiento en orden a el castigo que se produce una congénere que está gobernando el país. Ahora, Dora, la verdad, sí. No, usted decía estas cosas que suceden en esta psiquis, como vos decías, en el fondo de la conciencia, que a veces es ingobernable. Digamos, yo no sé si Chiche Duhalde, especuló con estas declaraciones, pero de lo que vos estás hablando, de ese fondo de la conciencia patriarcal en la psiquis de muchas mujeres todavía, es lo que produce mucha impotencia y mucho odio también. No, sí, claro. Bueno, sí, eso ya lo hemos
de alguna manera hemos observado y analizado, ¿no? Tú sabes que hay una especie de proyección al revés, ¿no? Es una proyección voy a ser un poco confusa, pero es una especie de proyección que se niega, ¿no? Porque yo no voy a estar ahí, entonces en el fondo hay una canal bastante oscuro y tal vez con cierta sordidez de esa era mi oportunidad porque no la tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo de esas cuestiones, pero me parece, quiero pensar que Chiche Duhalde no analizó en profundidad el significado de lo que decía. Yo creo que ha sido infortunio, absurdo. No creo que nadie le hubiera recomendado decir lo que dijo, porque es tan políticamente incorrecto que no sirve ni siquiera para discutir en el diván de una casa. Eso es, no se puede decir, ni siquiera en la atmósfera recóndita de un baño se puede sostener esto hoy. Porque, bueno, me han dicho que alguien reaccionó, no como no lo he leído, haciendo, digamos, una suerte de identidad o identificación. La verdad es que sí, hay algunas cuestiones que están más para el diván, pero como no soy psicoanalista tampoco me imagino con qué pronóstico se iría. El asunto es la cuestión política, y la cuestión política es que, clarísima, este es un país en donde las mujeres gravitan políticamente. Es un país que tiene tradición de gravitación política de las mujeres y que felizmente, bueno, yo aspiro a que podamos inclusive reformar en breve tiempo la cuestión de cupo por la paridad. No hay ninguna razón, hablando de preparaciones, fijémonos cuán preparados están los compañeros varones. ¿Qué preparación? A ver, ella misma comparada con algún otro jefe local, yo creo que ella tiene mucho más preparación, y lo digo en serio, más preparación me refiero a cierta determinación, cierto campo decisorio mental, ella y una en fin, una cierta afinidad con la gestión, porque esa afinidad con la gestión le viene a las mujeres de una impronta que saben desde siglos y siglos en la gestión doméstica. Y la gestión doméstica es tremendo, se toman decisiones a toda hora y todos los días. Entonces, esa es una enorme capacitación para las mujeres, y lo digo muy en serio, ¿no? Es decir, esto de tomar decisiones, determinarse todos los días. Bueno, en fin, felizmente las mujeres han conquistado derechos, pero lamentablemente todavía tenemos mucho que ganar, porque si no, justamente no estaríamos discutiendo este tipo de sistema locutorio, para mí muy infeliz, muy infortunado, y no sé si la ha hecho pensar en estos días, ¿no? Bueno, pero por lo menos le paramos el carro, Dora, porque estas cosas hay que sí, pararlas con el carro. Y no se pueden decir determinadas descalificaciones, que además no se piensen como retrocesos del conjunto, ¿no? Alguien puede estar airado, enojado, furioso con alguien, pero ninguno de nosotros va a corromper una matriz valorativa tan fundamental como esta. No se puede hacer esto con impunidad, no se puede hacer. Sí, sobre todo también, ¿sabes qué? Te confieso algo que yo permanentemente asocio, y lo comento poco, pero la verdad que esta es una buena ocasión para hacerlo. Está habiendo un aumento de violencia de género en la Argentina, y yo, después de varios años de escuchar todo este discurso público contra, político, esencialmente político, pero que tiene una carga misógina muy fuerte y que tiene centro en la presidenta, pero que se extiende hacia el género necesariamente, esta cosa del doble comando, de que sola no puede, de que la mandan, de que cualquiera que acepta la conducción de la presidenta es un chupamedias, que es un chepibe, bueno, toda esta cosa de que una mujer no puede conducir. Digamos, esa es la idea, porque una cosa es no estar de acuerdo con las políticas, ahora otra cosa es sostener que porque es mujer no puede conducir, y creo que esto incide en la vida cotidiana. Ahí las armas son malas, muy malas, ¿no? Discútase lo que se debe discutir,
pero de la misma manera que no se puede permitir la descalificación de gay, no se puede permitir la descalificación semejante de que hay algo en la naturaleza femenina que no funciona para la política porque es aberrante. Sí. Eso es del siglo XIX, como he estado sosteniendo, es como si hubiera una minusválida condición de las mujeres. Esto es lo que pensaba Le Bon al final del siglo XIX, que las mujeres éramos apenas un poco más inteligentes y arrojadas para cierta cuestión pública que los primatas. Entonces es más o menos. Entonces son situaciones que no, primero, como quiero decirles que afectan profundamente nuestra inteligencia. La descalificación afecta no solamente ciertos sentimientos, sino hay una afección a la inteligencia femenina, de afectación de sentido fuerte. Entonces, creo que no, el arma de atacar a Cristina es la más fácil, pero que la haga una mujer autoimpugnándose es desquiciante, porque puede venir una figura sórdida a decir todo lo que se dice. Pero bueno, uno la va a tratar como de márgenes, ¿no? Hay ciertas figuras que hablan marginalmente en el contexto histórico en el que estamos. Márgenes, quiero decir que se quedó con la vieja homofobia del pasado, que se quedó con la idea de que las parejas homosexuales no se pueden casar de ninguna manera porque eso es un pecado, o que están enfermas. Entonces, esas son condiciones de rémoras, no se pueden aceptar en una arena política efectivamente de, yo diría, construcción de fuertes sentidos, inclusive de la actualidad. Bueno, que usen otras consideraciones, otros recursos, pero es que no se puede permitir, no podemos permitirlo. Está muy porque claro. En realidad, no, voy a decir con algo más, es casi de denuncia al INADI. Porque es casi de denuncia al INADI. Vos no estás capacitada, esto que en fin, estoy, como ustedes ven, muy indignada. Porque estoy muy indignada porque además desilustra, vuelve para atrás. Eva Perón, es todavía fuerte ¿cómo te diré?, foco para las indagaciones de esa extraordinaria inteligencia, esa intuición que tuvo Evita, esas determinaciones de Evita, que desde luego no se pueden analizar fuera de la figura de Perón, pero van más allá. Seguramente. Dora Barrancos, te agradecemos muchísimo por estas reflexiones. Bueno, nada, a ustedes y adelante. Gracias, un beso. Gracias, dale. Déjamelo. 5 minutos para las 10 de la mañana en Buenos Aires, hasta el mediodía. Seguimos en Déjamelo Pensar. Pueden escribirnos a déjamelopensar@mdelplata.com, buscarnos en Facebook con Déjamelo Pensar o llamarnos al 4535-2222. Sí, buenos días para tu programa, Sandra. Habla Julia de Villa del Parque. Yo tuve desgraciadamente la oportunidad de escuchar y de ver al señor Lanata cuando dijo que todo depende de la presidenta si no es el cabo. ¿A qué le llama el cabo? ¿A un golpe de Estado civil? ¿Es lo que está buscando? Este hombre es lo más horrible que uno pueda pensar. Uno puede estar de acuerdo, sí o no con ella, pero la han insultado y no he escuchado ninguna política opositora que diga no, es mujer, no hay que insultarla. Buenos días. Buenos días, Sandra, desde Santa Cruz. Hoy es el aniversario de la muerte del Libertador y debemos recurrir a él. Una de sus frases dice: mi mejor amigo es aquel que señala mis errores y reprueba mis desaciertos. Además dijo: divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que venceremos. Nuestra presidenta debe recurrir a esas sabias enseñanzas del Libertador y todo va a volver a su cauce natural. Te mando un gran cariño, un abrazo y mucha suerte, fuerza. Gracias. Hola Sandra, soy Juan, te llamo desde Mendoza. Respecto a lo que estás comentando acerca de las declaraciones del esposo de Dualde,
pero no hay nada de que asombrarse, porque esas declaraciones son las típicas de la mujer sometida, que cree que debe ser así, piensa que debe estar sometida por el marido. Bueno, un beso grandote, desde Mendoza te estoy llamando y te escucho siempre. Chao. Hasta el mediodía. Déjamelo pensar. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer. ¿Qué decís, Abelardo? Quiero un mensaje con mucha atención, señor Nelson Castro. Le voy a hablar a usted. No, realmente... Háblele. Usted está totalmente mamado, Nelson. No. Pero, perdón, ¿a qué Nelson le hablas? ¿Al Nelson periodista o al Nelson Galeno? Porque él siempre se diferencia. Al Nelson periodista. La verdad que el Galeno lo desconozco, y por otro lado, como decía Sandra al inicio del programa, esto de diagnosticar a control remoto ¿Qué sabemos? ¿Qué tal es de médico? Claro, como periodista ya sabemos lo que es, pero como médico, ¿qué sabemos? Capaz que es buenísimo como médico, ¿no? Pero cuando tira el diagnóstico avisa. Esto lo digo como médico, ¿eh? Sí. Bueno, pero fuera de broma, pareciera ser que ya no hay límites. En primer lugar, una cuestión hasta denunciativa, esta cosa de hablarle a la presidenta, ¿no? En un plano de igualdad que viene haciendo Nelson Castro, y que me resultaba muy simpático. Ayer leía una columna de Ernesto Tenenbaum que se planteaba si era ético o no decir estas cosas al aire. Es fenomenal, ¿no? Porque Tenenbaum se planteaba si lo que hace Castro es ético. Exactamente. ¿Y qué conclusión llegaba? Que sí. Él no, es el débil. Decía que él no lo hubiera hecho, pero que no tenía una postura clara tomada, como que nada. Dependía mucho. Tranquila, Sandra, tranquila. No, Tenenbaum me saca. Opa. Lo voy a confesar, me saca. ¿Puedo contar una de Tenenbaum? No, pará. Pero realmente pareciera ser ya que no hay ningún tipo de límites. Y hay cierta impunidad de aquellos que tenemos una obligación ante un micrófono, una obligación social, digamos, no solamente, porque vos podés plantear una crítica y podés ser muy duro en tu crítica, y está bien, digamos, eso hace a la libertad de expresión. Pero esta cuestión de empezar a jugar, a instalar cuestiones... Pero habla de política, claro, no hables exactamente. del síndrome de la pindonga. O sea, y lo más preocupante es que si algún dirigente político le contestara en los mismos términos a Nelson Castro, en los mismos términos, no de discutirle su opinión, sino de discutirle en términos personales sus opiniones, sería un ataque a la prensa, que estarían todos locos. Y a propósito que de los ataques a la prensa, antes de ir a las noticias, que vamos a ir ahora en unos instantes, esta semana, no quería dejar de recordarlo, la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña archivó, gracias al cielo, la denuncia que en noviembre el Grupo Clarín nos hizo a un grupo de periodistas, entre los cuales ¿estás me libre? cuento. ¿Estás libre? Estoy libre, porque estos señores que dicen que defienden la libertad de expresión habían pedido 10 años de cárcel efectiva para un grupo de periodistas, entre los cuales me cuento que lo único que habíamos hecho era opinar en contra de Clarín. Esa es. Y así anda la justicia, te das cuenta, sale cualquiera. Sergio, nos vas a hablar de El Libertador. El santo de la espada. El santo de la espada. El santo de la espada. El hombre lejos más homenajeado de este país. No hay pueblo que no tenga una calle, están los billetes, están los monumentos, están los institutos, en los clubes. No, es impresionante la cantidad de homenaje. Aparte, San Martín o referencias a él, El Libertador, Remedio de Escalada, etcétera, etcétera. Y lo increíble es que es unánime el apoyo a San Martín. No hay corrientes historiográficas que lo cuestionen. Cuando salió el revisionismo a discutirle a Mitre, en ningún momento se cuestiona a San Martín. San Martín siempre está ahí arriba, y no es que ahora vengo a lapidar esa imagen, pero es bueno detenerse un poco, en cuestionar un poco la cuestión política de San Martín y lo que él significó como proyecto e incluso cómo se lo ha visto a través del tiempo. Sabemos todos que nació en Yapeyú. ¿Quién no sabe la historia de San Martín? Nació en Yapeyú en 1778, murió en Boulogne-sur-Mer, justamente un día como hoy, 17 de agosto de 1850. A los 4 años ya se fue de estas tierras, viajó a España y recién regresó a los 34 años. 30 años después. Grandote.
Y 34 años es un gran En dato. esa época, sobre todo. Ahora no tanto. Era un Ahora es un adulto. adolescente. Ahora somos jóvenes. Sí. Pero era un adulto, incluso había peleado para la corona española, se había destacado. El Lepanto, ¿no? Sí. No, pero no me acuerdo cuál, porque si me preguntás, me apurás, te digo que no sé. Pero fundó aquí el regimiento de granaderos a caballo y en 1812 la batalla de San Lorenzo, esa famosa batalla de San Lorenzo que en realidad, esto es un paréntesis, duró 15 minutos. La de Feguasoma. La de Feguasoma duró 15 minutos, casi Dura más la marcha. La marcha dura casi igual que la batalla. Pero bueno, fue muy importante, no lo vamos a cuestionar. Luego lo ponen al frente del ejército del norte y ahí se dice que se da cuenta que van a Lima y liquidan el núcleo del poder español o van a seguir peleando eternamente. Se convierte en gobernador de Cuyo y algunas de las medidas igualitarias que toma ahí son reivindicadas por muchos, sobre todo por ejemplo, Galasso, lo considera casi un dirigente revolucionario. No solamente por las medidas igualitarias en sí mismas, sino la política hacia los pueblos originarios. Él los consideraba iguales. Incluso había regimientos de pueblos originarios y también había de negros afroamericanos. Cruza los Andes, lidera la libertad de Chile, llega a Lima, se convierte en un dirigente en Lima en 1821 y está el famoso encuentro de Guayaquil con Bolívar. Eso, ahí queríamos llegar. Que me interesaría un día, si Cristian no puede leer el cuento de Borges, Guayaquil, porque qué pasó en ese encuentro nunca se sabe. Entonces, cuando de algo no se sabe, se puede decir cualquier cosa. Claro. Pero es como aquello que vio Reutemann, ¿te acuerdas? Claro, lo que vio podemos hablar toda la vida del encuentro de Guayaquil tan secreto, pero lo que quedó claro es que Bolívar se hizo cargo de todo y San Martín se retiró. Ajá. Y cuando le dan la orden de volver con su ejército y reprimir a los caudillos federales, también se niega. Y se niega duramente. No voy a ser yo el que vuelque sangre de patriota. Y se va. Se exilia. Y no vuelve nunca más. En realidad, una vez vuelve en un barco, casi que tiene que estar 48 horas y se tiene que volver a ir. El único gesto que tuvo político a partir de 1821 hasta 1850, un montón de tiempo, fue, como me señala Abelardo, donarle su sable. Mirá, para un general, si hay ¿Cómo un te gesto. señalaba eso, Abelardo? Ah, te hacía así. Sí, él sabe hacer el gesto del sable. El gesto del sable le sale bien. Pero de 1821 hasta 1850, casi 30 años, Sí. el gesto que hizo es, para un general, es muy importante, regalarle su sable a Rosas. Epa. A Rosas. Ese detalle, cuando Bartolomé Mitre escribió la historia de San Martín, que es una obra voluminosa, ese detalle se le olvidó. Mira. No me digas. Se saltó esa parte. Línea editorial. Línea editorial. Editó, claro. Ahora, todo esto está muy bien. Esta es la historia, básicamente. El tema es que, en principio, hay una disputa sobre la figura de San Martín, porque todos llevan agua para el molino, para su propio molino. Bartolomé Mitre escribe esa historia, un hombre que encuentra un montón de documentación en la que le dice a Mitre, mire, usted se equivocó en todas estas cosas, se lo dice de onda. Y Mitre se enoja muchísimo, ahí nace el revisionismo, pero, por ejemplo, hubo durante muchísimos años una prohibición estatal a criticar a San Martín. Es decir, imagínense, los militares no estaban dispuestos a grandes debates. Entonces fue una decisión de hacerlo héroe. Una decisión de hacerlo héroe, claro. Una decisión de convertirlo en nuestro Napoleón, Claro. ¿no? En nuestra figura insignia, aparte con mucha, pero mucha de la simbología religiosa. Por algo es el santo de la espada, por algo está en un mausoleo, por algo está prohibido criticarlo. ¿No? Eso es casi sacarlo del ámbito de la política, sacarlo del ámbito de lo que uno podría decir, bueno, así se luchaba, y ponerlo en un lugar casi esencialista, porque así es como había que pensar en Argentina, como un lugar no discutible, es algo esencialista, y este es el fundador. Lo que se preguntan algunos es, ¿puede ser el padre de la patria un tipo que estuvo solamente 12 años acá? ¿Puede ser el padre de la patria? Acá Karina me quiere discutir ya. Sí, 12 años, pero de batalla en batalla. Indiscutible. El tipo 12 años invirtió 12 años de su vida a full. Está bien, el tema no es la duración del tiempo. El tema es, se retira de las guerras civiles. Él tenía una postura en cierta forma, porque justamente cuando vuelve de Lima, los unitarios le quieren hacer un juicio, lo quieren encarcelar.
por eso se retira, iba a tener problemas. Incluso se dice que le entraron a la casa, le robaron, bueno, no importa. La cuestión es... No, contá esas cosas, ya las podés contar. No, cuando paso algo rápido, porque tanto no las sé. Pero de todas formas, él no toma postura, se pone por encima. No, bueno, eso también ayuda mucho a que sea el santo de la eso paz. te iba a decir. Pero hacía falta definir. La Argentina, desde 1820, que él se retira, recién pudo constituirse como Estado en 1880. Fueron 60 años de guerras civiles. No estoy diciendo estuvo mal San Martín, estoy diciendo, ¿nos podemos preguntar eso? ¿Nos podemos interrogar sobre si estuvo bien en una medida política abrirse y dejar librado a algo que él podría haber influido? No fue la postura de Belgrano, que murió en su ley, murió luchando. No fue la postura de tantos otros. Sobre todo teniendo en cuenta que los que terminaron imponiéndose finalmente fueron los sectores más unitarios y los sectores oligárquicos que, por ejemplo, con respecto a los pueblos originarios, tenían una postura muy distinta a la de él. Simplemente dejo abierta esta pregunta. Es indiscutible que fue esencial para la liberación de Argentina y en cierta forma de Latinoamérica junto con Bolívar. Pero quería dejar planteada esta pregunta. Yo tengo una pregunta, profesor. Vos decías que cada uno entiende, no se sabe bien qué pasó en ese encuentro con Bolívar, y que cada uno teje sus propias teorías. ¿Cuál es la tuya? De qué pasa ahí adentro y por qué San Martín termina dejándole... Bolívar tenía todo el aparato y la potencia y el apoyo político para seguir esa batalla y San Martín no. San Martín estaba en gran medida jugado solo. Pero ¿había algún debate entre ellos de cuál era la organización que tenía que tener la Patria Grande sobre cómo no, debía estar? No, en eso estaban de acuerdo. Por eso San Martín se retira y le deja todo. En eso estaban de acuerdo. Tenía que ser una. Pero lo interesante del cuento de Borges es que él se va por el lado de cómo una personalidad se impone a la otra sin decirlo. Porque él lo hace a través de un encuentro entre dos historiadores. Se supone que se encontró el documento secreto que dice qué pasó en Guayaquil. Dos historiadores se disputan quién es el que va a ir. Y en un diálogo que va por otro lado, una personalidad se impone a la otra y termina un historiador diciendo, bueno, voy a ir yo. Y el otro accede. Y él está como queriendo decir, entre Bolívar y San Martín pasó lo mismo. La personalidad de Bolívar se impuso y San Martín cedió. Pero eso es más literatura. Hola, buen día, Sandrita. Yo soy Isabel de Ciudad Evita. Nunca fui peronista, no lo soy. Creo que no soy kirchnerista tampoco, así a ultranza. Pero sí sé a quién voto y en qué lugar debo estar parada a partir del análisis de una oposición que está absolutamente, yo no digo equivocada, salvajemente desatada para estar en contra de todo. Voté a Filmus, voté a Cabandier, como lo hago siempre, voté a Cristina en las elecciones anteriores. Pero creo que desde el kirchnerismo central siguen cometiendo el mismo error, respondiendo a todo lo que se dice, a diatribas y a bajezas. Hola, buen día. Este mensaje es para el programa de Sandra. Yo soy médica psiquiatra, ya tengo más de 60 años y me voy a tomar el trabajo, aunque sea penoso, de escucharlo a Nelson Castro varias veces y le voy a hacer un diagnóstico mediático y radial de la patología mental o del problema de personalidad que él tiene. Y vamos a ver si le gusta. Y me voy a escudar en mi matrícula. Me llamo Rita y vivo en Villa Crespo. Bueno, gracias por los mensajes, Y vamos a empezar a internarnos en uno de los temas internacionales del programa de hoy. Tenemos otra sección de estas que produce Pedro Martínez Gerber, nuestro productor, con jóvenes de la región, jóvenes de América Latina. En este caso habló con Fernando Pacheco, que es responsable de las relaciones internacionales de la juventud del PT de Brasil. Lo primero que le preguntó Pedro a Fernando Pacheco es, bueno, en principio, ¿cómo miran los jóvenes del PT esta última década, la década ganada por Lula y Dilma? Brasil cambió casi completamente en algunos aspectos. Por ejemplo, en el avance de la renta y de las clases sociales, logramos poner como 440 millones de personas en la clase media. Es una población que es, imagino, un poco mayor que Argentina. Es un éxito social muy grande que hace un cambio estructural
en la sociedad brasileña, en términos que hoy tenemos una población de clase media mucho mayor que teníamos antes, las posibilidades políticas de ciudadanía, de hacer que las personas accesen derechos, de compréndanse como parte de la sociedad es muy grande. De pensar que muchas personas no tenían renta ni siquiera para se considerar ciudadanos, porque estaban mucho preocupados con su sobrevivencia, poco preocupados con la política. Hoy tenemos una clase media mucho mayor, cada vez más tenemos personas que se preocupan con los deseos del país y que se preocupan con la calidad de los servicios públicos que tenemos, porque la cuestión de sobrevivencia ya no es la cuestión principal para una gran parte de la población brasileña que avanzó los últimos años. Bueno, interesante esta idea de que en Brasil hay una nueva clase media, que esto ha representado un cambio estructural en la población, pero yo pensaba, y ahora lo vamos a escuchar también porque la pregunta sigue por ahí, ¿qué acarrea, qué consecuencias tiene el florecimiento de estos nuevos sectores y qué vinculación pueden tener estos nuevos sectores que existen gracias a los cambios estructurales que devinieron de las políticas aplicadas por el PT con las movilizaciones y las protestas que ocurrieron y siguen ocurriendo todavía por ahí? Por un momento teníamos la preocupación de que la derecha podría apropiarse de los éxitos de las movilizaciones, pero hoy, al menos en nuestra opinión, todo lo que piden las movilizaciones van contra lo que defienden las personas de la derecha. Yo no veo eso como una cosa mala para la izquierda brasileña. A lo contrario, es una oportunidad de avanzar aún más en todo lo que hicimos los últimos 10 años. La preocupación que tenemos hoy no es simplemente de que la derecha se apropie de las movilizaciones, pero que cómo logramos hacer que una cultura más ciudadana, más democrática sale de las movilizaciones, cómo hacer que las personas tengan la conciencia de la importancia de discutir democráticamente, de valorizar la política como un ámbito de mediación de los intereses sociales y de avance de la calidad de vida de la población. Para nosotros eso es un momento especial en el senso que podemos politizar a una gran cantidad de la población. Es un desafío muy grande, pero no podemos hacer que el miedo de la derecha nos paralice contra las movilizaciones, al contrario. Interesante, ¿no? Sí, sobre todo en Brasil, que a diferencia de nuestro país, el nivel de politización general es muchísimo menor. Y sobre todo de participación en esa politización. O sea, las marchas en Brasil son muy ocasionales. Que la gente gane acá, no, en distintas etapas, distintos los actores que salen a la calle, pero se sale mucho a la calle. Y muy interesante la reflexión, digamos, de este militante, que lo que se plantea es: esto es una oportunidad para politizarlos, para traerlos a la política. Incluso cuando dice, bueno, tienen reclamos de derecha, pero hay que traerlos para acá. Claro. Muy interesante. Muy interesante. Y finalmente le preguntamos, es quien habla, Fernando Pacheco, recordamos, encargado de las relaciones internacionales de la juventud del PT. ¿Cómo ven los jóvenes del PT brasileño el actual estado regional? Ahora, después vamos a seguir hablando sobre la región con el tema de Paraguay, pero estuvimos hablando en los últimos programas de esta por el momento convivencia, que por momentos nos parece que va a ir en algún momento puede o podría llegar a ir al choque entre la UNASUR y la Alianza del Pacífico. Esto es lo que contestaba. Todavía tenemos contradicciones acá en nuestro continente y que cada vez más tenemos que estar alertas y tener conciencia del proyecto continental que es necesario para el desarrollo de la región. Pienso que Brasil hoy tiene una responsabilidad, un rol especial en estas discusiones en que tenemos que tener atención y mucho cuidado para hacer que nuestras alianzas regionales, al ejemplo del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC,
sean cada vez más basadas en factores estructurales, integración real, económica y cooperación entre las naciones. Pienso que cada vez más tenemos un campo para fortalecer nuestro continente, nuestra región, contra las fuerzas conservadoras. Pienso que hay un futuro especial. En mi generación tiene una responsabilidad especial de que todos los días trabajo en torno de eso, en mi condición de coordinador de relaciones internacionales, para acercar cada vez más de la juventud en Latinoamérica. En Argentina en especial tenemos relaciones con la mayor parte de los partidos democráticos, especialmente con la Cámpora, pero también con algunos de la oposición, como el Partido Socialista. Tenemos una relación de respeto y de discusión, pero hoy vemos de forma positiva los avances sociales de Argentina, la participación de la Argentina en Latinoamérica, en fortalecer la política más progresista en el continente. Bueno, yo no sé si a ustedes les interesará, pero a mí me resulta realmente muy interesante escuchar estas voces, porque estas voces no están en la agenda de los medios. A uno le cuesta escuchar, y yo sí tengo la inquietud, el ratón de saber qué estará pasando por las cabezas de los jóvenes ecuatorianos, por ejemplo, o de los jóvenes, bueno, a Chile Iba a plantear eso, ¿cuántas diferencias se escucha con lo que escuchamos del chileno hace un par de semanas? Digamos, dos países, más allá obviamente, en este caso estamos hablando con un miembro del partido gobernante de Brasil, con un militante del PT, y en el caso de Chile escuchábamos a un opositor. Sin embargo, ¿qué diferencia de perspectivas que también nos marcan las particularidades de cada lugar? La verdad que la juventud chilena realmente la tiene mal. Bueno, había otro audio que no lo vamos a pasar por un tema de extensión, que también era muy interesante, porque precisamente de lo que hablaba es de cómo llevan los jóvenes del PT esta situación de ser oficialistas, porque para una fuerza de izquierda es cómo seguir conservando el reflejo y el pensamiento crítico, formando parte del oficialismo hace todo un desafío tantos ese. años. Y la diferencia, la respuesta también era interesante, porque el modo en virtud de las alianzas que tiene el PT para hacer gobierno, está en mucha más tensión que la Argentina, el gobierno de Dilma. Entonces ahí la fuerza se hace adentro de las alianzas, pero que de todas maneras exige una gimnasia bastante interesante, el no oficializarse de alguna manera, ¿no? Sí, mantener la rebeldía, digamos, y el espíritu crítico, sobre todo para los jóvenes, es imprescindible. Sabiendo que hay una conducción que ellos acatan. Entonces, a mí me parece que bajo muchos aspectos, esto que estamos haciendo en este programa, de traer voces de nuevas generaciones que están incursionando en política muy activamente en toda esta región, es lo que nos puede dar una idea de contexto que de otra manera no la tenemos. Y en estos temas, en los temas regionales, insistimos, se juegan cada una de las suertes de nuestros países. Así que bueno, vamos a seguir en próximos sábados con estas voces que además tienen el plus de esos tonitos latinoamericanos que son tan lindos, ¿no? La patria grande, ahí va. Sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para todo el programa, Sandra y compañía. Reconozcamos que Kirchner Eduardo por lo menos es una mujer retrógrada, porque mujer al fin. Él también tiene un problema de envidia y de rencor con la presidenta, de un género que nunca se asumió. Creo que a veces hay que discutir por el ridículo con esta gente. Tengo bronca. Gracias. Hola, buenos días. Para el programa de Sandra Russo, soy peronista, kirchnerista, voté al Cerralde y voy a seguir votando al Frente de la Victoria por convicción. Pero yo creo que el gobierno perdió no solo por la campaña feroz en contra que le hacen los medios. El gobierno perdió la visión de lo cotidiano, de la realidad de todos los días, y eso es algo que un peronista no debe hacer nunca. No intelectualicen tanto, no se alejen de la realidad. Gracias. Habla Susana de Lanús. Muy buenos días a Sandra y todo el equipo, los escucho todos los sábados.
Es para hacer un aporte respecto de la campaña o la actuación de San Martín en España. Él a los 11 años ingresó al regimiento de Murcia, donde salió con el grado de teniente, me parece. Y alguna de las batallas que él le ganó precisamente a los ejércitos napoleónicos fue en Arjonilla y en Bailén, que en Bailén es donde también él rodó del caballo y casi lo matan, ¿no? Eso es todo, muy buenos días, los felicito por el programa, cuya ideología comparto, afortunadamente. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda. Bueno, gracias por los mensajes, los escuchamos muy atentamente. Karina Micheletto, ahora hablamos un poco de cine. Vamos a hablar de cine. Entre los estrenos de esta semana hubo una peli que nos gustó especialmente. Se llama Corazón de León y es una película de Marcos Carnevale que tiene dos protagonistas con muy buenas actuaciones. Uno es Francella, en un papel extraño, porque aparece un mini Francella. Ahora vamos a explicar por qué decimos esto. Y la otra protagonista es Julieta Díaz. Y con ella vamos a conversar. La tenemos en el teléfono. Julieta, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Acá la muchachada quería que fuera personal la nota. No sé por qué quería que... Pero bueno, por teléfono. Escucharme cómo estoy. Lo que pasa es que ayer tuve una función y hoy tengo dos y mañana tengo dos de nuevo. Así que estoy con la voz un poquito cansada y por eso, pero prometo que más adelante iré al piso. Bueno, claro, porque estás haciendo teatro también. Claro, estoy con los locos Adams. Qué bueno. Julieta, Corazón de León, bueno, vamos a ver qué podemos contar sin que pierda la magia la historia, pero para decirlo a grandes rasgos yo diría que es una película sobre las diferencias, ¿no? Sobre lo diferente, sobre cómo actuamos las personas comunes cuando tenemos que convivir con un diferente, que es algo que nos pasa todo el tiempo, pero en este caso es la historia de un personaje que es el tuyo, que se encuentra con una persona que mide 1,36 m. Ese es el signo diferente, ¿no? Exactamente, y habla también, bueno, de los prejuicios, de la mirada de los otros, de cuán importante es la mirada de los otros para uno, porque en realidad lo que le pasa a Ivana, a mi personaje, es que ella encuentra el amor de su vida. Este hombre mide 1,36 y el único conflicto de la película, y tan pequeño y tan grande, es que este hombre le faltan los 40 centímetros estándar que un hombre tendría que tener para... entonces, de alguna manera, se convierte en una comedia romántica con todos los ingredientes de una comedia romántica, pero al tener este detalle tan grande en la película, que el héroe de la comedia romántica, nuestro galán, mide 1,36 y es encantador y la pasan bien y es un tipo inteligente y exitoso. Marcos Carnevale de alguna manera elige que este personaje sea el hombre perfecto casi. Tiene buena relación con su ex, tiene buena relación con su hijo. Todo el mundo que lo conoce le cae encantador. Es divertidísimo. El único conflicto que tiene Ivana es que mide 1,36, nada más. Claro, todo el resto está fantástico. Claro, pero bueno, se arma la famosa comedia romántica, se conocen, ¿no? Y obviamente empiezan a haber conflictos con respecto a esto. Ella pierde su celular cuando arranca la película, ella está separada hace 3 años de su ex marido, pero sigue siendo su socio, tiene un estudio de abogados, así que está en un momento de su vida que está un poco en crisis, está sola sentimentalmente, y aparece la llaman pierde el celular y por teléfono la llaman a su casa desde su celular y le dicen que tiene el celular, se lo dice León, el personaje de Guillermo, entra en una conversación en la que empieza a haber una complicidad y un humor y una conexión que se arma más allá de lo del celular como una especie de citas ciegas, y la cita ciegas arranca con este hombre encantador pero que mide 1,36 que la lleva a tirarse en paracaídas, y así arranca la película en la que ella no puede sacárselo de la cabeza, empieza una amistad que deriva en amor, en un gran amor, pero bueno, a ella le cuesta muchísimo avanzar porque también cuando se empieza a espejar sus conflictos y sus contradicciones, su ser o no ser, digamos, de la película, se espeja un poco en la mirada de todos los demás personajes, ¿no? Uh-huh. Y así va sorteando los dragones de la historia, de sus prejuicios, a través de ir sorteando un poco los conflictos con los demás personajes, hasta darse cuenta que la que tiene que decidir es ella.
Y es cierto, Julieta, que la película refleja muy bien esto que decías vos, de que Ivana, el personaje tuyo, tiene que luchar no solo contra sus propios prejuicios, sino sobre todo con los prejuicios de la gente que lo rodea. Y uno ahí, como espectador, empieza a ver cómo, cuando, a pesar de que uno muy livianamente puede decir no me importa nada el que dirán, cómo pesan esos prejuicios en la vida cotidiana. Sí, yo creo que habla muchísimo de ese tema, de la mirada de los otros, de los prejuicios, de lo que van a opinar los otros, de lo que tiene que ser, de lo que tiene que ser. Bueno, las películas de Marcos siempre Marcos ha elegido, él ha hecho Viudas, esta historia de este hombre que tenía 2 mujeres, la historia de la chica con síndrome de Down de la colectividad, anteriormente la historia de amor a la tercera edad. Elige historias a veces no originales, que son difíciles de contar, que a veces cuesta como meter en el esto que decías vos, que todos tenemos el discurso un poco canchero de decir sí, no me importa, está todo bien, yo hago lo que quiero, ¿no? Pero en el fondo todos queremos la aprobación desde la aprobación de nuestros padres en adelante, la aprobación de todos. En algún punto hasta inconscientemente te diría, ¿no? Aunque haya gente que no nos importe para nada esa aprobación, hay algo ahí que siempre hay alguien que su mirada te define, ¿no? Y la película, desde una comedia romántica original, con este galán que les decía que tiene 36, toca también ese tema. También es una película, digamos, porque nadie, digamos, la idea no es aleccionar a nadie, simplemente ni estar bajando de línea, pero sí contar esta historia, que después cada uno elija divertirse, emocionarse, pensar, reflexionar. Creo que tu mirada en la película es súper acertada. Julieta, Sandra Russo te saluda, buen día. Hola Sandra, buen día. Buen día. Una cosa que te quería preguntar por las imágenes que vi, la película no la vi entera todavía, pero este personaje, este peticito, es un tipo que no es un acomplejado, ¿no? Exactamente, es un buen punto. No es un acomplejado. Es un tipo que ha... Eso le juega mucho a favor, ¿no? Le juega mucho a favor. Claro. Es un tipo muy exitoso, es un arquitecto muy exitoso que le ha ido muy bien, en todo sentido, profesionalmente, económicamente, le ha ido muy bien. Es muy carismático, es avasallante, es divertido y ha ganado la vida a su primera mujer. Una de sus primeras mujeres es una mina de estatura normal y tiene un hijo de estatura normal con los que tiene una relación muy linda, tiene amigos, es una vida social muy rica. La realidad es que ha salido adelante a fuerza así de trabajo y de carácter, pero después en la película se va revelando también un poco lo que más allá de eso siente, por más que digamos esto que decíamos antes, por más que nos vaya bien, por más que estemos realizados en un montón de cosas en la vida, siempre tenemos nuestro enano adentro, nuestro miedo, ¿no? Más allá de que hay gente que sufre las diferencias concretamente, uno siempre se siente diferente, se siente discriminado por alguna razón, y creo que lo que le pasa a León, el personaje de Guillermo, es esto, que en algún momento de la película termina diciendo, cuando le dice al hijo, ¿no? Cuando todos crecían de estatura, yo crecía de la cabeza, ¿no? Porque no me quedaba otra. Y bueno, eso se ve en la peli también. En un momento de la película es encantador cuando te dice a vos, cuando ante tu sorpresa, que ya cuando no la podés pilotear, te querés hacer la que está todo bien, cuando recién lo ves y que es un tipo muy bajito, le dice, me falta 40 centímetros, no es nada grave, es diferente, nada más. Exactamente, y creo que la película, para mí lo genial del guión es que, como les decía antes, el conflicto de toda la película, el conflicto del ser o no ser, el conflicto más terrible de Ivana, es ese, porque es un buen tipo, está disponible para ella, le va bien, tiene un hijo precioso que se le encanta. O sea, todo es genial, y me parece que un poco la elección de la película es esa, que el único conflicto sea ese, toma tanta, y es un poco lo que nos pasa, ¿no? Como la mirada de los otros o la aceptación termina siendo, termina siendo el árbol que nos tapa el bosque a veces, ¿no? O lo que no tenemos, esos 40 centímetros que faltan. Y no puede ver, es lo que le dice él, ¿viste? Así chiquitito le dice, me tenés acá, y no me podés ver, me tenés acá, la hora de tu vida, y no me podés ver, y es muy gracioso, pero al mismo tiempo es muy fuerte, porque es verdad, no lo puede ver, no sé, y la verdad que la película juega con eso, abre la cámara a Marcos Carnevale para hacernos reír,
y la cierra y se mete en el corazón de los personajes y nos emociona, y también a los que tienen ganas nos hace reflexionar, digamos, pero creo que es una película muy muy divertida, de personajes, como también dice Marcos, que él hace películas de personajes. Además está, Mauricio Ayú, que está extraordinario, como el ex marido, Jorgelina Aruzzi, que hace una secretaria desopilante, Nora Carpena, Sí. Claudia Fontán, un elenco fantástico. El elenco es bárbaro. ¿A cuántos nos rebota en lo personal, en las relaciones personales, esto de me tenés acá y no me podés ver? Acá estoy. A vos como actriz... ¿A vos como actriz te pegó así en lo personal? ¿Lo trabajaste desde ahí? Mira, como actriz, yo he trabajado mucho con Marcos y fue muy lindo entregarme como a esta historia. Lo que sentíamos es que yo creo que cualquier historia de ficción hay que contarla con mucha verdad, hay que tratar de vivir con mucha verdad, pero en este caso era hacer mucho hincapié en la necesidad de que sea una historia que no estaba contada si la conexión entre ellos no era verdadera, si el conflicto de Ivana no era realmente el conflicto de su vida, la película sentíamos que no iba a funcionar, y hicimos mucho hincapié en eso, así que nos detuvimos mucho en eso, y eso fue muy placentero para mí como actriz. Mi obsesión era contar ese arco de Ivana, ese proceso que hace en la película junto con Marcos y Guillermo, y todos los personajes, pero contarlo lo más verdaderamente posible y que el público pueda ver en ella todo lo que está pensando y todo lo que le está pasando, ¿no? Pero por supuesto que te hace reflexionar, seguro. Julieta, hay muchos estrenos argentinos, ¿no? En este último tiempo, de muchas temáticas, como que un tiempo atrás el cine argentino, además de que era más escaso, abordaba solo determinadas temáticas o determinada estética, si se quiere, y hoy vemos desde una película de animación como Metegol hasta esta comedia que estás protagonizando vos. Parece ser un buen momento, ¿no? para el cine argentino. Mira, yo estoy muy muy contenta, creo que es un gran momento. Nosotros arrancamos en el segundo día, tenemos 85.000 espectadores para una película, es una película obviamente comercial. Es una de las películas más importantes del año comercialmente, eso lo tengo claro, no es que estoy jugando de ingenua, pero sí sé que hacer 85.000 espectadores en 2 días, para una película argentina, más allá de que hayamos salido con muchas salas, es un logro enorme, porque en general ese es un logro de las películas extranjeras, cosa que yo consumo un montón, pero más allá de eso yo veo que se está, antes era como, el cine comercial y el cine intelectual, y me parece que hoy le pasa lo mismo con el teatro, ¿no? Me parece que hoy se meten los directores quizás más de autor a hacer cine comercial, y los tipos que hacen cosas comerciales se meten a investigar cosas quizás más independientes, y me parece que es la manera, ¿no? Es la mejor manera para poder fortalecer a nuestro cine, y más allá de que es nuestra vocación y nuestro arte y lo amamos, es un trabajo y poder convertirlo en industria y hacerlo fuerte, ¿no? Ese es el objetivo, y poder contar nuestras historias y que uno se banque, porque cuántas veces nos hemos bancado una película que está bien extranjera, pero no le perdonamos a las argentinas que estén bien y no muy bien. Sí. Y la verdad que tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con ir a ver la identidad de los demás, decir, eso está bien, bueno, sí, qué sé yo, esa película, sí, más o menos, pero es entretenida, pero vas a ver una película acá que está bien, digamos, correcta, que te entretuvo, qué sé yo, y no. Como que la gente no tiene la misma, porque se ven a ellos mismos para mí, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos entonces tiene que ver también con nuestra identidad, con nuestras historias, con acostumbrarnos a nuestros actores, a nuestro idioma, a nuestros creativos, y eso yo también lo veo, me llena de felicidad. Creo que hay que seguir trabajando para que eso siga creciendo. Bueno, Julieta Díaz, te agradecemos mucho este momento y bueno, que la peli siga convocando a muchos más espectadores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso enorme a Sandra y a todos ahí. Chao, Julieta, un beso. Hablábamos con Julieta Díaz, protagonista de Corazón de León, la película de Marcos Carnevale, que se estrenó el jueves pasado. Hola, sí, buen día. Mi nombre es Andrea. Llamo desde el Valle de Uco, de la provincia de Mendoza. Hoy es el acto oficial acá en el Manzano Histórico en conmemoración de
el día del fallecimiento de general San Martín, pero quería comunicar, quería decir que hace una semana que no vemos la televisión pública, no podemos ver 678. Buen día, Sandra. Quería decirte algo respecto a la Manzanera. Yo realmente, ¿sabe cómo la veo? Porque es una mujer que cuando ella era manzanera, que afanó a 4 manos, no importaba, ella estaba bien, ella era poderosa. Pero ahora es una mujer resentida, que lo único que hace es entrar de un quirófano en otro a ver si queda mejor. Pero lamentablemente su mente sigue siendo siempre la misma. Pero realmente han arruinado el país y ahora tienen el coraje de despreciar a los demás. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nina. Este mensaje para Sandra es para decirle de, por ejemplo, Nelson Castro, Van der Koy, Mariano Grondona, estos cada uno con su partener. Yo los escucho a todos, pero todos tienen el mismo libreto, todos hablan exactamente de lo mismo, nadie hace un alarde de querer mostrar o querer saber otra cosa. Ellos siguen el libreto que les da el monopolio. Bueno, Sandrita, un cariño grande, suerte y seguí, que te vamos a seguir a muerte. Alejandro de Villaluz Uriaga. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los 4 vientos. Asumió Cartés en Paraguay esta semana, Belardo. Asumió hace 2 días el nuevo presidente paraguayo, recordemos que fue electo en abril, es del Partido Colorado. Brevemente contemos quién es Horacio Cartés. Cartés es un tipo joven, tiene 50 y pico de años, 57 años, es un empresario poderoso del Paraguay en su juventud. ¿Tipo Macri es? Sí, tiene varias similitudes. Una de ellas, aparte de que tiene mucha guita y muchas empresas en Paraguay, es que su paso previo a meterse en política fue meterse con la dirigencia del fútbol. Él fue presidente de un club paraguayo, Libertad, un club no muy popular, chico, que hacía mucho tiempo que no ganaba, ponele como Independiente. ¿Por qué las comparaciones no sirven? No sé, digo, qué sé yo. No, más chico que Pero Independiente. eso es intencional. Estás diciendo eso porque... Porque soy de Racing, por eso. Bueno, pero él juega con él mismo, ¿viste? Claro. Es un niño, se hace autochistes. Bueno, no, un cuadro pequeño, un club pequeño, y lo lleva Cartés con su presidencia, no solamente hace un estadio nuevo, moderno, grandote, qué sé yo, sino que Libertad gana 4 campeonatos seguidos, va a la Libertadores, es un boom. Y de ahí a la presidencia. Y de ahí se tira a la presidencia. Se afilia al Partido Colorado en el año 2009 y gana las elecciones internas del Partido Colorado del año pasado con una particularidad, que fue un candidato que no se pudo votar a sí mismo, porque los estatutos del Partido Colorado dicen que tenés que tener 5 años de afiliación para poder ser candidato y votar. Entonces el chabón no tenía esa antigüedad y no se pudo votar. Pudo ser candidato pero sin votar. Exactamente. Tiene al menos otra similitud con Mauricio Macri, que es su dificultad para armar oraciones con sujeto y predicado. Una capacidad discursiva muy limitada. Muy limitada. Al punto que al principio, en el inicio de su campaña, era como todo un misterio. No se le conocía la voz porque no lo hacían hablar. Y cuando salió a hablar, que decía cosas muy básicas, la gente de marketing lo transformó como en un tipo campechano, simple, que llega directo al pueblo. También con eso ganó. Bueno, en Macri esa no a esa no le sale. No le sale muy bien. No, eso no le sale. Bueno, la cosa es que ganó y es la vuelta del Partido Colorado al poder después de 5 años, después de la presidencia frustrada, del golpe de Estado que se le hace a Lugo hace un par de años. Y asumió este jueves con la presencia de muchos presidentes latinoamericanos, la presidenta de la Argentina, la presidenta también Dilma Rousseff de Brasil, estuvo el presidente uruguayo, varios mandatarios más. Vamos ahora a escuchar un par de audios de la asunción de Horacio Cartés, y el primero de ellos en lo que apunta a ser, según él, el eje central de su mandato, que es el combate a la pobreza. Todos los paraguayos hemos escuchado que niños y niñas de la calle
hacen parte del paisaje paraguayo. Quiero contestarles que nosotros eso no lo vamos a aceptar. Esos niños y niñas serán nuestra mayor preocupación. Entre todos poniendo corazón y bandera paraguaya, los trataremos con amor y responsabilidad, para que muy pronto dejen de ser vistos como parte del paisaje de nuestra nación. Son y serán parte de nuestra esperanza. Bueno, este es un discurso que en un país como Paraguay, que tiene altísimos índices de pobreza, altísimos, realmente muy extendida es la pobreza paraguaya, la falta de infraestructura, es un discurso que si bien Lugo, cuando asumió, también lo tenía como bandera, es raro escucharlo en un miembro del Partido Colorado. Recordemos el Partido Colorado, un partido casi de Estado en Paraguay, gobernó 50 años, a través, obviamente sin elecciones, ¿no? Y Stroessner provenía de ahí y se apoyaba en esa estructura política para gobernar. Así que ojalá estos aires sean consecuentes en el ejercicio del gobierno. Para terminar, otro tema también importante en Paraguay, además del golpe de Estado que hubo, golpe de Estado institucional, pero golpe de Estado al fin, contra Lugo, la clase política paraguaya es una clase política muy reducida, muy elitista, muy encerrada en sí mismo, como la de Chile. Chile tiene estas similitudes, lo hablábamos en el programa pasado, lo decía Sergio, y la profunda división que hay entre esas élites y el pueblo en su conjunto. Hacia el final del discurso, Cartés decía esto. Compatriotas, las jornadas que hoy nos esperan son de trabajo, eficiencia, compromiso y creatividad. Hoy iniciamos la gran labor de construir un país con armonía, progreso y bienestar. La prosperidad, el desarrollo y la justicia son bienes innegociables, pero yo no avanzaré un paso. Necesitaré del concurso de todos los paraguayos y paraguayas. Este será el gobierno de las oportunidades para todos. Con ciudadanos y con ciudadanas, jóvenes, personas de la tercera edad y de todas las edades. Juntos edificaremos la gran y próspera nación que nos merecemos. Gracias por su confianza. Pido a Dios Todopoderoso que me ilumine, me dé la sabiduría y la fuerza para servirles. Unidos construiremos un nuevo rumbo. ¡Viva el Paraguay! Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver las políticas, ¿no? Las palabras más bien son de rigor. Las palabras son de rigor, con un estilo un poco anticuado, ¿no? Sí. En la oratoria. No estamos, perdimos ese oído, ¿no? De ese tipo de discurso, así ampuloso. Ampuloso, exactamente. Sí, con esas palabras abstractas. Que... Sí, que bueno, son buenas intenciones, que todos dicen y después hay que ver lo que pasa. También lo que es importante en términos regionales, se restablecen los lazos con Paraguay por parte del resto de los miembros de la UNASUR y del Mercosur. Recordemos que hay un conflicto con Paraguay porque cuando sucede el golpe contra Lugo, Paraguay es excluido del Mercosur. En ese momento... Suspendido, exactamente. Suspendido. Fue una discusión, una gran discusión, si lo excluía o se lo suspendía, y se decidió solo suspenderlo hasta que hubiera presidente constitucional. Exactamente. En ese interregno, digamos, de suspensión paraguaya, es cuando ingresa Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Paraguay no quería que ingresara Venezuela, sigue habiendo una tensión ahí, porque Paraguay en principio se resiste a la integración de Venezuela. Las primeras señales de Cartés fueron positivas, tanto con Dilma como con la presidenta Kirchner, que mantuvieron reuniones. Dijo que bueno, que es un problema jurídico, que hay que ver cómo se resuelve, pero que no es político, que no están en contra. Tiró buenas señales para destrabar este conflicto, a pesar de que a la Asunción no había invitado al presidente venezolano, a Maduro. Sin embargo, se cruzaron unas cartas luego, Maduro lo felicitó y él agradeció esa felicitación. Parece ser que, y es bueno que así sea, que Paraguay vuelva plenamente a formar parte del Mercosur y de la Comunidad de las Naciones. Tenemos dos datos anecdóticos.
El primero de ellos es que la presidenta argentina le adelantó a Cartés la voluntad del gobierno argentino y del gobierno entrerriano de devolver una serie de pertenencias y de recuerdos históricos pertenecientes a Solano López, el brigadier Solano López. Sergio, ayúdame, por favor. Segundo presidente constitucional del Paraguay, el general que estuvo a cargo del Paraguay de la guerra. De la Triple Alianza, de la infame guerra de la cual fuimos partícipes, de la Triple Alianza contra Paraguay. Parece ser que vamos a devolver esas cosas, y Cristina se lo comentó. Y la segunda, por favor, contá qué hizo la primera dama paraguaya. No, eso lo cuenta Carlos Daniel, un oyente, acaba de poner que la ex mujer de Cartés se presentó ahí en Asunción. Una que no es la primera dama, una anterior. Sí, la ex mujer anterior, la mamá de los hijos, pero delante de la actual mujer y delante de todo el mundo, se presentó a asumir el lugar de primera dama porque consideraba que ella era la que legítimamente tenía que ocupar ese lindo puesto. Paraguay, qué lindo es Paraguay. Ahí vamos. 11 de la mañana en Buenos Aires, llega la información a Radio del Plata. Bueno, mañana es el Día del Niño, Sergio, y entonces vos nos vas a contar la historia de la niñez. Brevemente. Nada menos. Nada menos, porque un historiador, Philippe Ariès, escribió 2 libros sobre eso. Uno que se llama El descubrimiento de la infancia y otro La infancia y el antiguo régimen. Y con él nos enteramos de que no siempre el concepto de la infancia existió. Claro. Por ejemplo, para los griegos, los romanos, incluso en la Edad Media, un niño no era tal, era un adulto chico. Era una cosa chiquita, ¿no? Que tenía que crecer, y como concepto de verlo como un trato especial, eso no existía. De hecho, también había así una enorme mortalidad infantil. Hasta que un chico no cumplía 1 o 2 años, no se estaba muy seguro de si iba a sobrevivir. Lo que sí se hacía, no había una ropita especial, no había un sol para los chicos, no había nada de eso. Y él empieza a relatar, por medio del análisis de cuadros, de distintas manifestaciones artísticas, cómo empieza a aparecer algo por separado que empieza a enfocar la mirada. Que empieza a tener atributos propios de alguna manera, exacto, ¿no? Atributos propios, incluso en la literatura, ¿no? Y algunos de los descubrimientos, por ejemplo, es el momento en que aparece la cuna. Es loco, porque uno diría, bueno, la cuna, pero resulta que la cuna en algún lugar deben haber dormido siempre. Bueno, ese es el problema, dormían al lado de la madre y muchísimas veces la madre los asfixiaba. Qué silencio. Sí, pero cierta lógica tiene si uno lo piensa. Bueno, metafóricamente las madres siguieron asfixiando mucho. Decímelo a mí. La dice mami. Bueno, ese es un momento de separación. Pero al mismo tiempo que existe esa forma de entender, el niño es otra cosa, el niño tiene su propia pauta, su propia forma de ser cuidado, se empieza a posicionar sobre el niño toda una parafernalia discursiva sobre cómo educarlo. Y ahí aparecen instituciones dedicadas a los niños. Para bien y para mal está estos lugares de los niños expósito, es decir... Los orfanatos. Los orfanatos que en Europa en un momento se empieza a descubrir, uno lo ve eso también en las novelas de Dickens, ¿no? Pero empiezan a aparecer niños por todos lados porque son abandonados. Sí. ¿Cómo? Es muy Dickens ese mundo, de los niños solos y sometidos a la perversión de los adultos. Exacto, pero visto desde un hombre en el que ya existe el concepto de niñez y por eso él lo puede mirar. Para los demás es algo casi invisible. Incluso deshacerse de un niño recién nacido era algo común, una práctica común. Al avanzar esto, aparecen estas instituciones, el discurso sobre los niños, se les habla, se los trata de educar. Y en nuestro país también, las instituciones de los niños expósitos, de qué hacer con los chicos abandonados, tenía el doble propósito de que no estén naciendo salvajemente chicos que luego se pueden volcar en contra de la sociedad, como una especie de defensa. Y por otro lado, la caridad cristiana de decir, bueno, ayudémoslos. Caridad y disciplinamiento. Calidad y disciplinamiento. Luego, por ejemplo, en Argentina es un cambio muy rotundo el tema de la Fundación Evita y toda la mirada y de cómo se debe tratar a los niños. Es muy famoso una de las acusaciones que se le hace a Evita luego de que viene el golpe del 55, de que le daba a los chicos buena ropa y comida en exceso que no necesitaban. O sea, si te terminan acusando de las eso... acusaciones a Perón de pedofilia, digamos, formaron parte del mismo combo. La otra cara, claro. ¿no? Y en el mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a hablar de los derechos
de la niñez. Hasta terminar en la dictadura de los niños que tenemos ahora. Exacto, ahora un niño te maneja, te domina, no puedes ir al cine, que es todo película para los chicos. Ahora, Te recita los derechos del niño ante el primer reto. claro, saben todos sus derechos sin ninguna obligación. Ahora, hay un libro muy interesante que se llama La gran matanza de gatos, de Robert Darnton, Ajá. en el cual analiza las historias para chicos que usualmente les contamos, por ejemplo, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, y él rastrea el verdadero origen de esos cuentos, que son cuentos del folclore europeo. Sí, de los sajones, del mundo de los Grimm. Claro, ahí los Grimm son los que también recogen esos cuentos, que los vienen del saber popular, porque en las aldeas campesinas estos cuentos no terminaban bien. No. Y tenían como objetivo aterrorizar a los chicos. Sí. Para que no se metan en el bosque. Imagínese un bosque en la Edad Media, no hay luz, no hay camino. Te llegó el atardecer, se hizo de noche, te come un lobo. ¿Puedo contar una breve reseña Cuente. de un cuento de mi kindergarten? Yo fui a un Por colegio favor. alemán, no sé si les conté alguna vez. Y nos daban en el kindergarten cuentitos ilustrados. Entonces un personaje que muy famoso entre los alemanes es el Struwwelpeter, que es un paje. Y entonces no se dejaba cortar las uñas, el niño no se dejaba cortar las uñas, entonces le iban creciendo enroscadas, asquerosas, y la última página del cuento era el tutor, porque en esos cuentos eran huérfanos que no tenían padres, Claro. en los cuentos clásicos en general. Claro. En la última página el tutor le cortaba los dedos uno por uno, y entonces era la última página del cuento que a mí me hacían leer a los 4 años en alemán, era un charco de sangre. O sea, cortate las uñas. Dejá cortarte las uñas. Dejá cortarte las uñas. Bueno, Caperucita Roja terminaba con el lobo comiéndose. ¿Qué nariz tan grande que tenés? ¡Pap! Se la comía. Y después no aparecía un cazador que le abría la panza. Esa parte es muy verosímil. La parte real es que el lobo se la come a Caperucita, ¿no? Claro. Y así terminaban la mayoría de estos cuentos, que cuando lo recogen los hermanos Grimm, lo romantizan, le hacen esos finales, lo estilizan exactamente, y recogen cientos de cuentos. Y no solamente son ellos, ahora se me escapa el nombre de otro que recogió un montón de cuentos infantiles, porque hay distintas versiones de cuentos similares. Perrault. ¿Cómo? Perrault, exactamente. Y llega ahora otra época, que es justamente la época en que los niños tienen esos cuentos para divertirse, para tranquilizarse, lejos de el aterrorizarlos. Pero todo ese universo de la infancia, que incluso con la llegada de Freud empieza a perder hasta algo de inocencia y a ser mirado como una época en que los chicos están hasta sexuados, es toda una revolución que se da casi en el periodo de un siglo. Hoy en día, como vos dijiste, vivimos bajo la dictadura de los niños. Seguimos hablando un poco de los niños, pero ahora con Luciana Dalmaso para ver cómo les enseñamos ciencia, ¿no? Así y de paso es. aprendemos con ellos. Sí. A mí me hace mucha falta. Sí, no sé si acuerdan ustedes cómo aprendían ciencia en el colegio. Mal. Yo no me acuerdo nada de lo que aprendí. ¿No? Uno se olvida. Y además a mí me pasaba algo, no sé si a ustedes, pero como que no lograba conectar lo que pasaba. Me enseñaban fórmulas químicas, teorías, y me costaba conectarlo con la realidad, con dónde sucedían esas cosas, ¿no? Uno veía, pero no sabía bien dónde pasaban. Bueno, hoy por suerte hay muchos científicos y educadores que trabajan, que tratan de buscar mejores maneras de enseñar a los chicos a mirar el mundo con ojos científicos, y estamos en comunicación con Melina Furman, que es bióloga, y que es bióloga, es doctora en educación, es investigadora del CONICET, y desde hace años trabaja en buscar la forma de enamorar a los chicos de la ciencia, que puedan encontrarle el sentido, que puedan conectarlo con la realidad. Melina, ¿nos estás escuchando? Buen día, Luciana Dalmaso te saluda. Buen día, Luciana, buen día a todos, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, Melina, ¿cuál es el desafío de enseñarle a los chicos ciencia hoy? ¿Cómo se enseña en los colegios? ¿Qué es lo que vos has visto a partir de la investigación y de tu trabajo con chicos y adolescentes también? Mira, el desafío es justo lo que ustedes decían. Cuando uno pregunta a cualquier audiencia, incluso hasta de docentes, ¿no? ¿Qué se acuerdan de la ciencia de la escuela, de la primaria y de la secundaria? La mayoría dicen esto, poco y nada, ponen cara de horror, dicen, bueno, me acuerdo de la
tabla periódica, pero no tengo la menor idea de qué significaba ni para Aburrido también, ¿no? Nos aburrimos. Hay algo como de difícil y de aburrido, y eso tiene mucho que ver con que en la primaria se está enseñando muy poquita ciencia, hay horas, ¿no?, estipuladas por el currículum de ciencia, que son 2 o 3 por semana según la edad de los chicos. Cuando uno va por las escuelas, que es el trabajo que yo hago, y mira los cuadernos de clase, ve que casi no se está enseñando nada de ciencias, y por ahí un poquito la germinación, y a veces reciclan basura, pero hay muchos temas fascinantes como la electricidad, el sonido, los planetas que están ausentes, a pesar de que los papeles dicen, bueno, esto es lo que tenemos que enseñarles a los chicos. Y por suerte, esto si bien la mala noticia es que está pasando en muchas de las escuelas, la buena es que cada vez más hay programas que hacen énfasis en enseñarles a los chicos esta cosa apasionante de la ciencia, que es el pensamiento científico, hacerse preguntas, hacer investigaciones, y algo de eso está sucediendo con algunos libros y en algunos programas con docentes, donde se pone el acento en esto de lo apasionante de investigar, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde uno piensa en esta idea de la ciencia como verdad absoluta, ¿no? De a veces de transmitirnos hechos científicos o teorías científicas como algo que ya se sabe, que ya está dado? Y vos planteás esta necesidad de que los conocimientos lleguen de otra manera, de que sea el mismo alumno el que pueda hacerse preguntas, el que pueda averiguar algo que no conoce. Exacto, viste que a veces uno dice, bueno, el método científico, como si fuera una cosa súper rígida y que fuera para corroborar algo que se sabe, y en realidad es todo lo contrario, es un proceso sumamente creativo y hasta a veces es desordenado y caótico para averiguar eso que no sabemos. Entonces la escuela enseña, y está muy bien que lo haga, las cosas que sabemos sobre cómo funciona la naturaleza, pero a la vez, y ese es el trabajo que venimos haciendo con muchos científicos y educadores hace años, tiene que empezar a enseñar no el qué solamente, sino también el cómo se piensa un experimento, el cómo se analiza un dato, sobre todo porque son cosas que para todos los que no van a ser científicos, que son la gran mayoría, son fundamentales para el pensamiento crítico, ¿no? Para una ciudadanía más informada cuando sean grandes, ¿no? Entender si una pregunta está bien respondida, si un dato está bien medido, todo eso que se empieza a sembrar desde chiquititos es muy importante para la adultez. Uh-huh. ¿Y cómo se logra este tipo de enseñanza en la escuela? ¿En las escuelas reales, con los docentes? ¿Cuál es el rol que ellos cumplen o que podrían cumplir? Mira, nosotros venimos trabajando ya hace muchos años con distintas escuelas, en general escuelas públicas, incluso de contextos muy vulnerables, y lo que venimos viendo es que se puede siempre y cuando haya una guía muy, muy clara para los docentes acerca de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y te doy ejemplos, qué sé yo, hacemos unidades didácticas sobre, te contaba recién, el sonido, ¿no? Y empezar a plantear investigaciones muy concretas con los maestros que puedan llevar a cabo con los chicos, donde enseñen, qué sé yo, no solamente que hay sonidos graves y agudos, fuertes y débiles, que es el qué de la ciencia, y eso está muy bien, sino también empezar a darse cuenta de cuál es la relación entre el tamaño de un objeto y el sonido que produce, o por qué medios viaja el sonido, cómo me puedo dar cuenta de si el sonido es capaz de viajar por un sólido o por un líquido, a qué velocidad viaja en cada uno. Son todas preguntas que están pensadas para que los chicos puedan contestar ahí en el contexto de la clase. Y en general son actividades que se hacen con materiales muy caseros, ¿no? Desde un teléfono con dos latitas y un hilo para ver que el hilo tiene que vibrar y temblar para que el sonido viaje, y si no, no viaja. Son experiencias muy caseras, pero que están armadas en una unidad más pensada, y eso está disponible para muchos maestros, a veces en el contexto de programas de mejora. Yo trabajo en uno que se llama Escuelas Bicentenario, que tenemos desde el 2007, que ahora está sucediendo en 150 escuelas de los índices de vulnerabilidad más altos de todo el país, en 7 provincias, y ahí lo que vemos es que cuando los maestros tienen una guía más clara de qué hacer, se animan, ¿no? Se le animan a la ciencia, y esta ciencia con el foco puesto en la investigación en el aula. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Se enganchan con estas actividades? ¿Cómo reaccionan? Es maravillosa, y a mí, bueno, lo de los chicos no me sorprende tanto, porque los chicos son curiosos y son participativos y
es fabuloso lo que pasa, pero es esperable. Pero pasa algo muy loco y muy hermoso con los maestros, que por ahí te dicen, mira, yo hace 20 años que doy ciencias y la odiaba y le tenía terror, y ahora me gusta y quiero hacer un curso más y quiero seguir aprendiendo. Y lo otro que pasa con los chicos es que esto funciona muy bien, esto de poner a los chicos a hacer experiencias, a investigar, con esos chicos que participan muy poco en otro tipo de actividades más expositivas. Entonces, por ahí, sobre todo en escuelas de contextos más vulnerables, hay chicos que llegan a 3.º o 4.º grado y todavía no están alfabetizados del todo, no terminan de leer y escribir con soltura. Y lo que las maestras nos dicen es que estos chicos empiezan a participar distinto en las clases de ciencias porque, por ejemplo, escriben para anotar sus resultados, escriben para contar lo que descubrieron. Claro, tienen como la motivación extra. Claro. Entonces, por ahí había chicos hipercallados y muy tímidos que empiezan a ser el científico del grado, ¿no? Cambia como hasta su identidad en la comunidad del aula. Es muy hermoso. Bien. Melina, vos también participaste o cofundaste, digamos, una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que es Expedición Ciencia, y me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata y cómo surgió esa idea. Mira, Expedición Ciencia tiene 10 años ya, la fundamos con Gabriel Celón, Diego Golombek, Alberto Mayer, un conjunto de científicos y también con educadores, profes de educación física y recreólogos, con la idea de acercar la ciencia a los jóvenes, y esta ciencia como nosotros la vemos, ¿no? Esto que yo te contaba de la ciencia como aventura del pensamiento, y empezamos y nos pareció que una manera muy atractiva y muy poderosa de hacerlo era que chicos, de nuevo, de todo el país, ahora sí, de escuela de secundaria, de 14 a 17 años, convivan con científicos durante 10 días en un entorno natural muy maravilloso, muy impactante como es la Patagonia. Entonces todos los años nos vamos durante 10 días, o en los últimos años, a San Martín de los Andes, antes a Villa Langostura. A unos lugares muy lindos. Es muy lindo, Lu. Hay una parte que es la exploración científica, pero eso está como acompañado de la exploración del lugar y de una cosa afectiva también de grupo, porque van chicos de todo el país que no se conocen, se conocen ahí. Bueno, cada vez se conocen más, porque en nuestros inicios se conocían ahí cuando llegaban al micro, y ahora se conocen por Facebook, ¿no? Las redes sociales hacen que estén todos amigotes antes de llegar, pero sucede algo muy fuerte con esos grupos de chicos que conviven 10 días en una cosa intelectualmente desafiante y también afectivamente muy intensa. Entonces salen amigos de toda la vida. Y justamente ahora está abierta la convocatoria, quedan los últimos días de convocatoria. Sí, hasta el 30 de agosto. Vamos a contarles a todos que hasta el 30 de agosto está abierta la convocatoria. Se pueden fijar en la página web de Expedición Ciencia. Ahí tienen toda la información a aquellos adolescentes que se quieran participar. Algo muy importante es que hay becas para todos aquellos que las necesiten, es cuestión de pedirlas, hay un formulario también, o sea que es algo que queremos especialmente que sea inclusivo y que todos los chicos, van unos 45 o 50 chicos por año, chicos y chicas, y que todos los chicos que quieran participar puedan hacerlo. Claro, y es un poco volver a la naturaleza como fuente de preguntas, ¿no? Partir desde ahí para poder... Y es un lugar, es como privilegiado para hacerse montones de preguntas. Imagínate en el lago, la montaña. Entonces les decimos a los chicos que se traten de poner en los zapatos de esos que se hicieron preguntas por primera vez, ¿no? Que miraron el cielo, que se imaginen que son griegos y miran el cielo por primera vez y no se sabe todo lo que se sabe ahora. Y hacemos algunas actividades como de historia de la ciencia, justamente para imaginarnos que estamos mirando el mundo con esos ojos frescos del investigador. Bien. Bueno, Melina, agradecemos muchísimo tu tiempo, estas reflexiones. Y bueno, voy a decir la página bien de Expedición Ciencia, que es www.expedicionciencia.org.ar. Hasta el 30 de agosto están abiertas las inscripciones para estos campamentos científicos que parecen muy muy interesantes, así que aprovechen los adolescentes. Nosotros no, tendrían que hacer uno para grandes también, ¿no? Siempre nos piden los docentes y después los padres, y algún día sería bueno. Sí. Hemos hecho para docentes que salieron muy lindos y queremos hacer algo para familias o para adultos. Es una cosa pendiente, pero seguramente la hagamos pronto. Bueno, muchas gracias, Melina. Gracias saludo grande. A ustedes. Un beso enorme. Un beso. Bueno, estuvimos hablando con Melina Furman, que es bióloga, doctora en educación, investigadora de CONICET.
Bueno, y llegó la hora del taller, la última media hora del taller de textos. Hoy, como decíamos al principio, Cristian, vas a estar contándonos algo sobre el curioso incidente del perro a medianoche. Sí, es una novela que está escrita en primera persona. El protagonista se llama Christopher John Francis Boone. Es cortita, ¿no? Es cortita, Christopher John Francis Boone. Me salió. Así se presenta él. Es un chico de 15 años, es una novela cortita, dividida en capitulitos muy accesibles y muy cortitos. Es una novela que está en el borde entre lo juvenil y lo adulto. Efectivamente, incluso tuvo una presentación extraña porque se presentó simultáneamente como juvenil y adulta y es consumida. ¿De qué época es? ¿De qué? Del 2003. Ah, no ese. Yo pensé que era más antigua. No, es bastante reciente. Ajá. El autor se llama Mark Haddon, había publicado muchos libros infantiles y esta es su primera novela en este género, ¿no? Y tuvo muchísima repercusión, muchísimo éxito, la recomendaron en su momento desde Oliver Sacks a Ian McEwan, ganó varios premios, a pesar de ser una novela popular y por lo tanto alguna gente no lo consideró del todo serio, pero sí, y bueno, ¿y de qué trata la novela? En primera persona, contada por un chico. La palabra Asperger o autismo no aparece en la novela, que es una decisión interesante, ¿no? Un poco lo que decía Borges de que en el Corán no había camellos, aunque después se descubrió de que sí había camellos y que Borges había mentido. Y el lector va percibiendo que al protagonista, porque está contada en primera persona, ¿no? Exacto. Que al protagonista le pasa algo. ¿Lo va percibiendo? Claro, esa es exactamente la idea del libro. Que hay cosas que el chico cuenta que no se ajustan exactamente con una percepción, digamos, promedio. Exacto, y él mismo, porque está escrito como si fuera la asistente pedagógica de él, le dice que para concentrarse empieza a escribir una historia. Y él dice, a mí me gustan las novelas policiales. Bueno, escribí una novela policial, le dice la chica, pero no se murió nadie. Dice, yo necesito alguien que haya sido asesinado. Entonces encuentra un perro muerto en el barrio de él, un día sale a la noche, porque él sale solamente a la noche para no encontrarse con nadie, ya que tiene problemas sociales graves, no se puede relacionar con más de una o dos personas, en general necesita que sean gente que ya conoce, ¿no? Esto es parte del síndrome de Asperger. Ajá. Y entonces una noche sale y encuentra en la vecina de enfrente, en el patio, un perro asesinado. Y a partir de ahí empieza la pesquisa de qué fue lo que pasó con este chico. ¿Y qué es el síndrome de Asperger? Luciana. Sí, tampoco así, no les voy a dar la definición, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que... No nos hagas la Nelson Castro. Claro, no soy médica, quiero aclararlo. Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, digamos, es un problema del desarrollo de base neurológica. Tiene que ver, digamos, son chicos o son personas que tienen un nivel intelectual de medio a elevado, que pueden ser muy inteligentes, que aprenden a leer, a escribir fácilmente, pero su mayor problema radica en el comportamiento social, en relacionarse con otros, en poder decodificar el lenguaje no verbal. Por eso les cuesta mucho interpretar las metáforas. No podrían jugar al truco, por ejemplo. Exacto, los dobles sentidos, son muy sinceros. Claro. Y no pueden darse cuenta de esas cosas que en realidad no nos Eso se ve enseña mucho nadie. en el libro, la dificultad del protagonista para entender una metáfora, ¿no? Sí, los dobles sentidos, las ironías, los chistes, solamente entienden el sentido literal. Y los gestos, en general hay algo que aparece muy interesante en el libro, que cuando él se encuentra con alguien le mira los zapatos, porque la cara les da demasiada información y no la pueden decodificar. Ah, qué interesante. Entonces les produce, y él hasta mismo se define como una máquina que muchas veces sufre sobrecarga de información y simplemente se tiene que bloquear, tiene que hacer como un rebuteo de la computadora que se cuelga y tiene que digamos que o se hace un ovillo contra el suelo, tiene que bloquear el mundo porque si no le agarra como una especie de crisis. Ajá. Pero esto lo podemos escuchar un poquitito contado por él mismo en los audios que tenemos preparados. ¿Vamos con el primero? Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los países del mundo y sus capitales, y todos los números primos hasta el 7507. Pero la gente me provoca confusión. Eso me pasa por dos razones principales. La primera razón principal es que la gente habla mucho sin usar ninguna palabra. Siobhan dice que si uno arquea una ceja, puede querer decir montones de cosas distintas. Puede significar, quiero tener relaciones sexuales contigo, y también puede querer decir, creo que lo que acabas de decir es una estupidez. Siobhan también dice que si cierras la boca y expulsas el aire
con fuerza por la nariz puede significar que estás relajado, o que estás aburrido o que estás enfadado. Y todo depende de cuánto aire te salga por la nariz y con qué rapidez, y de qué forma tenga tu boca cuando la hagas, y de cómo estés sentado, y de lo que hayas dicho justo antes, y de cientos otras cosas que son demasiado complicadas para entenderlas en solo unos segundos. Delicioso. ¿De quién es la voz? De mi sobrino Juaco. Grande, Juaco. Me acordé y dije, gracias. tengo un sobrino que tiene 15 años y bueno, igual el agradecimiento para él. Pero bueno, esto es un poco él incorporando el discurso, ¿no? de la asistencia y de las personas que le explicaron qué es lo que le pasa y explicando un poco su rareza. Pero lo interesante del libro es que hace algo que hace la buena literatura y que es desfamiliarizar el mundo. Que el mundo que todos conocemos y que ya por el que navegamos en la rutina diaria se vuelva un poco más extraño y nos permita volver a experimentarlo como si fuera la primera vez. O sea, cuando el lector se engancha con ese narrador y empieza a compartir su punto de vista. Exacto. Bueno, vamos con el segundo audio en el que él explica por qué está en contra de las metáforas. La segunda razón principal es que la gente con frecuencia utiliza metáforas. Estos son algunos ejemplos de metáforas. Se murió de risa. Era la niña de sus ojos. Tenían un muerto en el armario. Pasamos un día de 1000 demonios. Pero yo creo que no deberían llamarse metáforas, sino mentiras. Porque no hay días de 1000 demonios y la gente no tiene muertos en los armarios. Cuando trato de formar una imagen en mi cabeza de una de estas frases me siento perdido. Porque una niña de los ojos no tiene nada que ver con que algo te guste mucho y te olvidas de lo que la persona decía. Mi nombre, Christopher, es una metáfora. Significa que lleva a Cristo, y fue el nombre que le pusieron a San Cristóbal, porque cruzó un río llevando a Jesucristo. Eso te hace pensar en cómo se llamaría Cristóbal antes de cruzar el río con Jesucristo a cuestas. Pero no se llamaba de ninguna manera, porque esa es una historia apócrifa, lo cual significa que es también una mentira. Madre solía decir que Christopher era un hombre bonito, porque es una historia sobre ser amable y servicial. Pero yo no quiero que mi nombre hable sobre ser amable y servicial. Yo quiero que mi nombre hable de mí. Es encantador ese tono como virginal, ¿no? Sí, aparte porque es muy extraño el efecto, porque en realidad es un chico que supuestamente, no sé si decirlo así, quizás Luciana me puede corregir, es un chico que no tiene paradigma emocional, que tiene que deducir las emociones. Nosotros tenemos todo un aparato en el cerebro, digamos, ajustado y elaborado durante miles de años para leer inmediatamente las emociones de las personas. Somos seres naturalmente empáticos. Ellos tienen esta disfunción. No pueden inferir las expresiones o los deseos o las intenciones del interlocutor. Claro, las tienen que deducir lógicamente, cosa que es por eso, digamos, tienen esta especie de sobrecarga. Pero lo importante es que contado desde el punto de vista de un chico que supuestamente no tiene emociones, provoca una empatía muy fuerte con el lector y te invita a ese universo emocional del chico. Hay un momento incluso más tarde en la pesquisa que hace este chico que él sospecha que el padre lo quiere matar y en realidad las deducciones que hace son lógicas. Si entrar en el universo emocional uno dice, bueno, es mi papá me quiere, pero el pibe lo tiene que deducir y lo tiene que llevar desde otro lado y lo tiene que descubrir desde otro lado. Incluso en la mitad del libro sucede también una escena genial que él tiene que viajar 2 estaciones en el subte y para él eso es como para Colón cruzar América. Es tremendo. Es tremendo porque tiene que ir a sacar un boleto y no sabe cómo sacar el boleto y la gente le pregunta cosas o le hace chistes que él no entiende o le da indicaciones que no entiende. Me haces acordar a mí en el metro de París. Bueno. Claro, esa confusión, ¿viste? Esa cosa que no demasiada sabes si tenés que tomar para un lado, claro. para demasiada información y demasiado código que uno no puede decodificar. Exacto. Y a mí me parece, y enganchándolo un poco con otra cuestión, es... en el universo de las matemáticas y la computación está lleno de gente que tiene. Es difícil de diagnosticar, el diagnóstico de Asperger es bastante reciente, está lleno de gente con Asperger. Incluso se dice que el fundador de Facebook, los fundadores de Google, o sea, ellos lo desmienten o no se dice directamente, pero que son personas que tienen muchas características Asperger o son directamente Asperger. ¿Vos no? Yo no lo tengo, no. Pero... De hecho, son personas que le interesan mucho la lógica, la matemática, las ciencias. Claro, pero también se entiende por qué Facebook, porque Facebook es una manera, en cierto sentido, de buscar
manejar las emociones y lo social, pero desde atrás de una pantalla. Es fóbico. Es fóbico. Es un universo fóbico, es un universo en cierto sentido Asperger. Claro, porque esas relaciones, esa calidad de amigos del Facebook también son amigos a los que uno, digamos, no accede. Claro, y en lo que existe lo literal, porque incluso... Amigos, no son basta, demos esa amigos de cultural. Facebook. No son No, amigos ya sé de que Facebook. No son amigos, Son pero amigos Asperger. son amigos Asperger. Pero incluso yo, una de las cosas últimas que se sumó en Facebook es decir en qué estado de ánimo estás. No, decir me siento enojado, me siento aburrido. Y eso es muy Asperger porque no lo tenés que leer desde lo que dice la persona y cómo lo transmite la persona con palabras, sino que lo tenés que decir literalmente. Algo que le encantaría seguramente a alguien que es Asperger y que no puede decodificar eso, los dobles sentidos, las ironías y demás. Claro. Bueno, y vamos en la última escena. Esto es una escena de que cuando él encuentra al perro muerto, aparece la policía y lo llevan y le hacen un interrogatorio en la policía a este chico y así lo cuenta él. En la habitación había una mesa y 3 sillas. El inspector de policía nos dijo que nos sentáramos de un lado de la mesa y él se sentó del otro lado. Dijo: hablé con tu padre y dice que no era tu intención pegarle a la gente. Yo no dije nada porque eso no era una pregunta. ¿Era tu intención pegarle a la gente? Dije sí. Hizo una mueca y dijo: pero no pretendías hacerle daño a la gente, ¿no? Pensé sobre eso y dije: no pretendía hacerle daño a la gente. Solo quería que dejara de tocarme. Entonces me dijo: sabes que no está bien pegarle a un policía, ¿verdad? Sí, lo sé, dije. ¿Estás diciendo la verdad?, preguntó. Sí, dije. Yo siempre digo la verdad. Y él dijo: de acuerdo, voy a darte una amonestación. ¿Será una hoja escrita como un certificado que me pueda llevar?, pregunté. No, vamos a tomar nota de lo que hiciste. Que golpeaste a un policía, pero fue un accidente. Yo dije: pero no fue un accidente. Y padre dijo: Christopher, por favor. El policía cerró la boca, respiró ruidosamente por la nariz y dijo: si te metes en más líos, cuando saquemos tu expediente y veamos que ya tuviste una amonestación, vas a estar en serios problemas. ¿Entiendes lo que te digo? Dije que lo entendía. Bueno, a él en realidad cuando el policía lo agarra, otro problema que tienen los chicos con Asperger es que están en general cubiertos con buzos, incluso en verano, porque les molesta el tacto. No se ponen nerviosos si los tocan incluso a los brazos desnudos. Lo que le había pasado al chico es que el policía lo había agarrado. Lo había agarrado y él le pegó una piña. Y ahora le están tratando digamos, el padre le dice, decí que fue un accidente, el pibe dice, no, yo le quería pegar para que no me toque. Porque no miente. Claro, porque no puede mentir, porque mentir significa mantener dos valores de verdad en conflicto en la cabeza y el chico no tiene esa capacidad. Bueno, ¿no? pero esto es un poco un universo infantil en general, ¿no? No solo de los niños Asperger, esta lectura lineal y lógica hasta última instancia del mundo. Y bueno, veíamos al hijito de Pierri el sábado pasado. Exactamente, qué buena asociación. En esta misma situación. Y esto de que un viaje en subte puede ser un viaje, bueno, cualquiera que haya ido con un niño y haya recorrido un par de cuadras nada más. Si uno se mete en ese universo es un viaje fascinante, con esa lógica que es absolutamente lógica, que pero ver que todo no por es primera vez también. Exacto, pero que no es la nuestra. ¿Y tuvo mucho éxito este libro? Sí, muchísimo éxito en su momento cuando salió. Él después publicó otras 2 novelas para adultos que no tuvieron tanto éxito, pero todavía se sigue vendiendo. Se regala mucho, se recomienda mucho. Es un libro que se puede leer a través de todas las edades, desde un chico adolescente hasta una persona adulta, ¿no? Y la en síntesis, y ya para redondear, la novela es esta historia de la muerte del perro, donde se investiga la muerte del perro. Sí, que después tiene consecuencias bastante importantes cuando él descubre quién es, porque efectivamente hay un asesino del perro. O sea, hay una tensión narrativa, además de toda esta descripción y este narrador, hay una tensión narrativa. Exacto, es una novela de detectives, es una novela de aventuras y es una novela en cierto sentido en primera persona con un personaje que realmente es inolvidable. Bueno, antes de en estos últimos minutitos del programa vamos a escuchar a María Teresa y a Enrique, que ustedes saben, se está escuchando por muchos lugares, es deliciosa esta historia. ¿Cómo es, Cristian? Es un corto que ganó muchos premios, dirigido por Javier El Niño Rodríguez en el 2011, de un audio encontrado en el año 2002. A nosotros nos interesa el audio, porque la imagen no la vamos a ver, y lo que quedó es alguien que compró un coso en el mercado de pulgas y encontró la grabación. Compró un contestador y encontró el cassette adentro, y esto es lo que había en el cassette.
habla María Teresa. Llámame, por favor. Son las 8:20. Hasta luego. Enrique, por favor, llámame. Son las 9:20. Hasta luego. Enrique, María Teresa, contéstame, por favor. Quedaste en venir a las 9. Te llamé 9:15, son 9:30. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, ¿me llamás? No hagas esto, por favor, te lo pido. Yo no me siento bien. Hola, Enrique. Estuve esperando tu llamado a las 12, como me dijiste. No podés cumplir ni siquiera eso, ¿no es cierto? Bueno, espero que me llames. Por lo menos estaba esperando que hubieras hablado con Gustavo, tampoco. Coco tampoco apareció. Todo es así. Chao. Enrique, son las 2:30 de la tarde. Quedaste en llamarme antes del mediodía. Necesito hablar con vos. Hablé con Moreiro. Acá hay otro problema más que surge. Por favor, llámame. Porque a mí me va a agarrar un infarto con este tema de la venta de los lotes, de Fraga y de la puta madre que los reparió a todos. Llámame porque yo no sé lo que voy a hacer. Mira, yo creo que si esto no lo resuelvo ahora, si no se resuelve ahora, yo desaparezco del mapa. Hola, Enrique. Hola. Hola. Son las 5:20. Estoy todavía esperando tu llamado. Chao. Hola, Enrique. Hola. Hola, Enrique. Enrique, María Teresa habla. Son las 6:30. Ya se ha pasado todo el día del sábado, ¿ves? Y vos decías que querías tiempo, que hacía falta tiempo. Y el tiempo no lo tenés conmigo para proyectar lo que hay que proyectar y solucionar lo que hay que solucionar. No sé más qué decirte, no sé más qué hacer. Adiós. Hola, Enrique. ¿Estás ahí? Son las 10:15. Recién llego. Si estás ahí, llámame, por favor. Dale, atendé el teléfono, si yo sé que estás ahí, Enrique. Atendé el teléfono. ¿Por qué no te dejas de mentir? Si no, internate, es lo mejor que podés hacer. Enrique, soy yo. Toda mi reacción de hoy se debe simplemente a 2 o 3 cosas. La propuesta que te saqué con tirabuzón no contiene el blanqueo de ninguna situación, no aclaraste ninguna de las mentiras, no propusiste ninguna posibilidad inmediata de dinero y están todas las facturas para pagar, tuyas, generadas por vos, por los dos, pero sobre todo por vos. Te tomás 1 mes y medio o 2 con la ambulancia, seguís con el nudo, el centro del huracán, que es seguir dejándome sola y además dejarme con menos oportunidades que vos. Te las tomás por las dudas, estas oportunidades. Estás con un pie acá y otro allá. No te das, no te arriesgas. Siempre soy yo la que me arriesgo, siempre soy la que doy todo. Vos te guardás el trabajo por las dudas, pero vas tu 1 mes y medio. Lamentablemente siempre hablo con un aparato, como cuando hablo con vos, hablo sola. Me pedís un toallón y una toalla, no es una ambivalencia. Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento psiquiátrico que necesitas o psicológico o lo que sea, no me lo pedís concretamente, no lo propones concretamente. Es por si las moscas. Y después la ausencia, 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 ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Ni una sola palabra de amor, ni una sola palabra de acercamiento. Ningún proyecto en común, ninguna responsabilidad por nada. ¿Cómo no te voy a responder de la manera que te respondí? Ahora respondeme vos. Porque yo tal vez no tenga otra manera más que esa. Vos me generas eso. Hola.
Enrique. Son las 11 de la noche. No sé qué tengas para decirme. A la hora que sea, tenés que llamarme. Realmente estoy mal. Enrique, son las 12 menos 10. Enrique, ¿qué me vas a decir después de todo el día de hoy? ¿Qué mentiras? ¿Qué cosas? Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Que Dios te perdone, Enrique. Enrique, es María Teresa. Hola. Hola. Hola, sí, soy yo, sí. Estaba durmiendo. Disculpame, pero no sabía. No, porque nuevamente volví a trabajar hasta las 12. Escuché tu mensaje cuando vine. Bueno, te llamé porque me quedé pensando. No sé si vos habrás pensado algo. ¿Eh? ¿El qué? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí. No, que me quedé pensando. Ajá, sí. Lo que te había dicho. Sí. Que no había una cosa concreta. Que Sí. Y que te había dicho yo que la sensación que tenía era de que realmente vos no tenías el interés, el afecto o las ganas de reanudar las cosas, ¿no? Sí. Y me quedé con esa sensación. No, para nada. Absolutamente para nada. No, para nada. Absolutamente. Este aparato como el culo se está grabando. Atiéndeme, quiero decirte algo. Qué genial. Yo la entiendo, María Teresa, Sí. Qué genial. A ver, los varones, los Enríquez. No, yo me sentí torturado. Cada llamado, que aparte decía la hora y tenía comentarios brillantes. Lo de la toalla y el toallón es una ambivalencia, es brillante. Era un poco de Asperger eso también, no poder decodificar. Claro, Eso es lo que pasa cuando estás desesperado llamando por teléfono. Ahora con los celulares se terminó esto, porque esto es del 2002, me comentaba Cristian, que es la grabación. Se encontró ese año. No se terminó. No se terminó para nada. ¿Vos me lo decís porque sabés? Porque eso se hace por mensaje de texto, por por nuevas tecnologías, ¿o no? Yo creo que es una categoría de genocida. Pero Enrique estuvo brillante. ¿Qué? Para nada. No, para nada. Absolutamente para nada. Ahora, Enrique algún enganche tiene, porque si no, ¿cómo se la banca María La Teresa? ambulancia. La ambulancia. El nudo del huracán. Ya estamos terminando el programa. ¿Alguna vez cayeron tan bajo ustedes? Perdón. No, tan no. Ya me estabas a punto de decir que sí. Yo sí, mucho más bajo también. Sí, yo quería preguntar si no existe la categoría de insistidores. ¿Por qué tiene que ser femenina? Porque se encontró esa grabación, pero no es una cuestión de género. No, porque acá Sergio dijo que... Bueno, pero Sergio es el gran macho argentino, ¿Te loco. imaginás a Chiche Duarte llamando así? Bueno, nos queda pendiente, nos quedó muy para el final del programa, queríamos hablar un poco más de esto de llamar, no llamar, cuándo darse cuenta de que ya uno llamó, ya dejó dicho lo que tenía que decir, si el otro quiere contesta y si no, va fangulo, pero la verdad que no lo sabemos tampoco, Sandra. ¿Cuál es el límite? Nunca tuvimos la oportunidad de escucharnos. Pero así. Ese es el tema. Pero por la reacción de Enrique, yo creo que para cada roto hay un descosido. Sí, tal Con cual. esta conclusión finalizamos el programa de hoy.